Bienvenidos a un video más de álgebra lineal. En este video vamos a hablar sobre rectas y vamos a estudiar particularmente sobre las ecuaciones vectoriales. Vamos a mirar algo que ya hemos estado hablando sobre la operación múltiplo por un escalar y cómo a partir de esta operación podemos obtener una idea de lo que será una ecuación vectorial de una recta. Y posteriormente pues vamos a hacer énfasis en su ecuación y lo que tiene que ver con el parámetro. Ok, ¿estamos listos? Empecemos entonces. Vamos a recordar algo que mencionamos cuando se trabajó la operación múltiplo por un escalar. Recuerde que tomábamos un vector, en este caso tenemos el vector azul que está aquí de fondo, y utilizábamos este deslizador para representar un número real que va a ser multiplicado o que va a multiplicar cada componente de este vector azul. Es decir, vamos a hacer que ese escalar sea 0,5. Entonces ese vector azul va a ser escalado, va a reducirse su longitud a la mitad. Básicamente podemos utilizar esas nociones de múltiplo por un escalar para pensar en los puntos que resultan al multiplicar por cada número escalar con el vector azul. Es decir, vamos a pensar que queremos hacer una marca de cada uno de los puntos finales. Note que ese punto final negro que tenemos ahí podría representar o está representando a un vector en posición estándar, ¿sí? Entonces vamos a asociar ahora cada marca que deje ese punto pues en realidad con un vector. Entonces en la medida que nosotros hacemos que estos posibles múltiplos escalares, el valor de ese escalar cambie, pues notamos que estamos haciendo un montón de marcas. Cuando queremos hacer que esas marcas pues aparezcan con mayor frecuencia, es decir, que queremos de alguna manera hacer un trazo casi que continuo, pues le pedimos al programa que ese cambio para tomar el escalar pues sea muy pequeño, ¿no? Y ahí lo que estamos pidiéndole es que ese cambio sea pequeño y entonces él prácticamente nos empieza a trazar como una secuencia de puntos que podemos ver que se orientan como en una recta. Y en la medida que ese múltiplo o ese número que estamos tomando como escalar para multiplicar empieza a ser pequeño y posteriormente sea negativo, note que empezamos a trazar un segmento de recta. Pues bien, aquí están las ideas fundamentales de lo que queremos utilizar para hablar sobre las ecuaciones vectoriales de una recta, particularmente pues en el plano y en el espacio. Es decir, note que si ahora pensamos en ese escalar como un elemento que está variando, que está tomando diferentes valores, y en la medida que me fije en un intervalo y toma todos los valores de ese intervalo, pues parece que dibujamos un segmento de recta. Ok, entonces esto vamos a verlo ahora un poco más general, en la siguiente parte. Quizás la noción que más recordamos de recta es esa que nos enseñaron en geometría de secundaria, y es que dados dos puntos podemos trazar una única recta, ¿sí? Y entonces prácticamente estamos relacionando en nuestra mente que siempre que pueda ubicar dos puntos en el plano, entonces puedo trazar una recta, ¿verdad? Entonces estos puntos pues puedo moverlos y de esa manera pues queda determinada una única recta. Ahora, estamos trabajando en un contexto con vectores. Vamos a mirar cómo podemos reinterpretar esto mejor. Pues bien, si básicamente tenemos dos puntos, porque dos puntos pues determinan una única recta, podríamos pensar en un vector que va desde el origen del plano hasta uno de los puntos de la recta. Tal vez vamos a pensar que es este. Y bueno, vamos a cambiar el color ahí al vector para diferenciarlo un poco del tono de la recta. Pues bien, ahí tenemos ese vector. Este vector pues podría indicarnos como ese desplazamiento que tiene la recta
referente del origen, ¿no? Podría ser darnos esa información. También yo podría trazar este vector, el vector que une esos dos puntos, ya sea el que va en esa dirección o en la dirección opuesta. Y bueno, también vamos a cambiarle el color a ese vector para efectos de diferenciarlo del color de la recta también. Y vamos a aumentarle un poco el grosor para que sea más notorio. Lo que estamos diciendo es, bueno, parece que esa información que conocemos, que ya traemos sobre la recta, dados dos puntos, podemos ahora reinterpretarlos en términos de vectores. Pues bien, entonces si ahora varío este punto, pues básicamente estoy redefiniendo la recta y noto que este vector pues podría identificarse como que hace parte de la recta, que está contenido en la recta y básicamente pues podría darle la dirección, ¿ok? Aquí en el plano recuerden que cuando hablamos de recta, en algún momento por allá nos enseñaron sobre la pendiente de la recta. Si pensamos en esto, en R3, pues la noción de pendiente difícilmente puede extenderse. No tiene tanto sentido o es difícil pensar en la pendiente de una recta en el espacio. Pero quizás si relacionamos la dirección o la inclinación de esta recta, dado este vector, esa noción de vector o la idea de vector sí podemos extenderla tanto a R3 como para cualquier espacio de Rn. Es decir, parece que es bastante importante o es bastante útil pensar en que yo puedo caracterizar una recta pues por su vector. A este vector generalmente se le conoce como el vector director. Entonces vamos a ver cómo a partir de estos elementos que se reconocieron aquí podemos definir lo que se entenderá como la ecuación vectorial de una recta. Note lo que tenemos acá. Hemos ahora considerado un vector, el que hace un momento lo referenciábamos como un vector de posición o el que nos da información sobre qué tan desplazada está la recta del origen. Este vector que se indica acá podríamos considerarlo con lo que mencionamos hace un instante como el vector director, y este que se encuentra aquí sería como la suma de esos dos vectores. Acá hemos colocado un deslizador que nos va a permitir ir variando la longitud de este vector director. Bueno, en realidad de fondo hay un vector azul que es el vector director y el rojo que se superpone es el vector que resulta de hacer ese múltiplo por un escalar, tomando en este caso este valor de t. Pues bien, vamos a pensar ahora que con ese valor de t vamos a barrer todos los números en un intervalo de los números reales, ¿sí? Básicamente aquí siempre estamos considerando que los escalares que tomamos para hacer múltiplos escalares pues son números reales. Vamos a iniciar pensando en que ese valor de t o ese número que voy a utilizar para hacer múltiplo por un escalar, pues vamos a iniciarlo o considerando desde cero. ¿Sí? Notemos que si ese valor de t es cero, vamos a considerar este t como un parámetro, es decir, vamos a empezar a asociarle ciertos valores que va a tomar en un intervalo dado. Cuando t es 0, pues básicamente tenemos ese vector posición o el vector inicial, solo se marcará este primer punto. En la medida que ahora tomemos valores de t, digamos en el intervalo tal vez que t tome valores desde 0 hasta 1, vamos a ver, de 0 a 1, entonces él nos va marcando ahí un poco de puntos. Bueno, vamos a pedirle que nos marque los puntos. No le hemos dicho todavía que nos marque los puntos, entonces vamos aquí a seleccionar para pedirle que nos marque los puntos. Necesitamos indicarle que sea este punto. Vamos a cambiar un poco este valor. Ok. Entonces, vamos a mover esto. Necesitamos acá que nos muestre este rastro. El nombre no lo necesitamos. Y ahora sí. Queremos que se muestre el rastro. Ok, desde ahí. Entonces, bueno, vamos a notar que ahora va a haber un rastro ahí, aunque ahora como está el vector, pues no se alcanza a notar, pero quizás cuando estemos por acá, note que cuando tengo ese valor de t, que el valor de t ha recorrido entre 0 y 1, pues dibujo el segmento que correspondería a esa longitud del vector director.
Si ahora sigo barriendo, sigo dándole más valores a ese t, lo estoy pensando como un parámetro, es decir, una noción similar a la de variable en el cual le vamos asignando diferentes valores, notemos que se va dibujando pues como un segmento, ¿sí? Y bueno, voy a regresarme para que noten que en realidad estamos dibujando como un segmento. Y ahora vamos a pensar de que t toma valores negativos. Entonces, por ejemplo, si voy hasta -1, pues trazaría este segmento de recta que se está viendo en pantalla, ¿sí? Pues bien, de esa manera básicamente se define la ecuación vectorial de una recta. Lo que necesitamos considerar es un vector posición, generalmente este vector se llama P sub 0 o P, y un vector director que va a estar multiplicado por un parámetro t. Entonces vamos a ir a la pizarra para ver cómo queda escrita la ecuación vectorial de una recta. Bien, aquí hemos hecho un dibujo sobre lo que sería esos datos que hemos estado utilizando o que hemos presentado en GeoGebra. Aquí tenemos este vector P sub 0 que vamos a denominarlo como ese vector posición inicial, ¿sí? Si este es el punto, el origen de la intersección de ambos ejes, pues este P sub 0 nos va a indicar como cierto movimiento, cierto desplazamiento de la recta respecto a ese eje de referencia. Y este vector D verde que está acá, vamos a llamarlo el vector director y por eso tiene o se ha denominado como D. En realidad, pues con lo que mostramos en GeoGebra, a partir de diferentes valores que tome este T que he puesto acá, pues empiezo a dibujar diferentes puntos de la recta. Entonces podría dibujar, por ejemplo, un segmento de recta si hago que ese valor de T, que es el parámetro que nosotros estamos llamando, pues tome valores en un intervalo de los números reales. Pues bien, pues básicamente entonces la ecuación vectorial de una recta queda determinada de esta forma. P sub 0, digamos la ecuación vectorial para esta recta L será P sub 0, que es un vector de posición, más T, que es nuestro parámetro, por D, que es el vector director. Pues bien, veamos un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a escribir acá un ejemplo de eso. Entonces, un ejemplo. Aquí vamos a hacer un caso muy sencillo. Vamos a dar los puntos, bueno, más bien el vector posición y el vector director, ¿sí? Entonces podríamos pensar que lo que nos están pidiendo es encontrar la ecuación vectorial de la recta que tiene los siguientes datos, ¿no? Dicen, sabemos que P sub 0 es igual a, vamos a pensar que ese vector posición sea, por ejemplo, 1,3 y el vector director, que ahí lo estamos escribiendo como D, pues sea, por ejemplo, menos 4,3. ¿Sí? Pues bien, ¿qué vamos a escribir o qué vamos a mostrar? Pues cómo podemos en realidad expresar de forma simple y sencilla esa ecuación vectorial de la recta que tiene posición inicial P sub 0 y tiene vector director D. Pues bien, ese punto va a ser 1,3 más ese parámetro que allá estamos llamando T, en realidad podríamos escribirlo de diferentes formas o llamarlo con diferente nombre. Vamos a pensar que aquí se llama, por ejemplo, S. S multiplicado por menos 4,3. Pues bien, esta sería una ecuación vectorial para esa recta. Pues bien, usted podrá preguntarse, bueno, ¿por qué una ecuación vectorial para la recta? Vamos a ver a continuación que en realidad podemos tener diferentes ecuaciones vectoriales
de una recta, y esto puede estar bastante relacionado con ese punto o esa posición inicial que estoy tomando, o también del parámetro que elija de cómo cambie y cómo empiece a dibujar esa recta. Vamos a ver ahora en GeoGebra eso. Ya estamos aquí en GeoGebra y hemos ubicado en GeoGebra los vectores posición del ejemplo 1. Vea que P sub 0 es 1, 3. Aquí tenemos el punto 1, 3. Y este vector pues corresponde a esas coordenadas 1, 3. Aparentemente este vector pues no se observa que tenga como las coordenadas menos 4, 3, porque no está en posición estándar. Pero noten que pues básicamente podemos ver que hemos avanzado aquí hacia la izquierda 4 unidades hasta acá y hemos subido 3. Es decir, si tomamos un vector en posición estándar que cumpla con esas características, es decir, menos 4 y subo 3, notemos que estos dos vectores pues son iguales. Solo que este está en posición estándar, que acabo de dibujar, y este azul no, ¿sí? Pero igual son vectores. Esos vectores son iguales. Pues bien, vamos a utilizar herramientas del programa para pedirle que nos trace la recta que tiene por posición inicial, por punto inicial 1, 3, ¿sí? Vamos a pedirle en este caso, este punto en este caso se llama B, y este vector se llama B. Entonces podemos decirle acá al programa que nos dibuje la recta que pasa por un punto. Recuerde que bueno, este punto que está en posición acá estándar y que se llama B, pues podemos interpretarlo como ese, también como un vector, y nosotros lo estamos llamando como el vector P sub 0 cuando lo escribimos allá en la pizarra. Y como vector director, pues V. Entonces note que ahí se traza esa recta. Bien. De pronto usted podría pensar que pues este vector quizás podría variarse, ¿sí? Podría cambiarse. O también podríamos cambiar este vector posición. Entonces usted podría pensar que definitivamente estaría cambiando la recta. Pues bien, vamos a tomar en realidad otro punto sobre la recta, cualquiera. Vamos a pensar que sea ese punto. Y bueno, para efectos de saber cuál explícitamente es la ecuación vectorial de esa recta, bueno, aquí el programa le podemos decir que nos muestre esa ecuación y vamos a colocarla aquí de este lado. Pues bien, esta ecuación ya la habíamos escrito en la pizarra. Ahí para el programa él la reconoce como X, le da un nombre, F, perdón, le da un nombre de F, y está diciendo que cada punto de esa recta se puede determinar de esa forma. Aquí mira que el parámetro lo está llamando como lambda, y ahora vamos a pedirle que nos trace una recta, vamos a pedirle que nos trace una recta ahora que pase por este punto. Necesitamos saber este punto cómo se llama. Ese punto se llama E, que lo podríamos interpretar como un vector en posición estándar, ¿no? Otro P sub 0 que parte aquí del origen y llega hasta ese punto. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta herramienta, y ahí es que pase por el punto D y tenga vector director V. Pues vaya, que nos dibuja la misma recta, ¿no? Y aquí vamos a ver cuál es esa ecuación vectorial de la recta que nos da el programa, que igual nosotros la podríamos encontrar, ¿no? Simplemente estamos utilizando aquí recursos que nos da GeoGebra para encontrarla. Pues bien, vamos a mirar qué diferencia hay, ¿no? Pues lo que cambia esencialmente pues es el punto por donde pasa, ¿no? Y notemos que a partir de eso podemos pensar que yo puedo tener diferentes ecuaciones paramétricas de una misma recta. Claro que parece que esto sigue conservándose, es decir, yo puedo mover este punto y tengo diferentes ecuaciones, una ecuación diferente, una ecuación paramétrica o vectorial diferente para esa recta. Claro está que pues, si tomamos un punto por fuera, este punto ahora se llama E, ¿sí? Este punto se llama E. Aquí podemos verificar que se llama E. Entonces ahora si yo le digo que me trace una recta que pase por ese punto E y que tenga vector director V, el mismo que teníamos, note que, bueno, ahora podemos ver que esas rectas pues ya no se cortan. Podríamos pensar entonces que son rectas
paralelas no coincidentes. Y las dos que tenemos arriba, pues serían ejemplos de rectas paralelas coincidentes. Pero bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cómo, ¿Cómo hago una diferencia entre estas dos y esta tercera? Pues bien, si yo coloco acá otro punto y ese punto no está sobre la recta, por ejemplo, voy a mover este punto en cualquier lugar del plano y podemos notar que estamos teniendo el mismo vector director y que por lo tanto pues tengo una recta paralela a ese. Pero note que si hago que ese punto ahora haga parte de la recta, si este punto hace parte también de la recta, pues tengo una nueva ecuación paramétrica y en realidad pues tendría exactamente la misma recta, ¿no? Exactamente la misma recta. ¿Mm? Ok, bien. Pues ahora vamos a mirar una situación similar a esto que nos va a permitir entender cómo pues podemos entender un poco mejor esto de las ecuaciones vectoriales y paramétricas de la recta. Ahora aquí vamos a considerar dos modificaciones pequeñas de lo que habíamos hablado hace un momento atrás. Este vector azul es el mismo vector director que teníamos en el caso anterior y este vector es el opuesto o el inverso aditivo de este vector. Noten que tiene la dirección opuesta, pero tiene la misma longitud. Este vector verde es un vector que nos va a dar una posición de la recta que queremos trazar. Es decir, tenemos dos vectores posiciones. Uno es este que está aquí ya resaltado, un vector posición y un segundo vector posición. Un vector director y otro vector director. Tenemos para cada caso un parámetro. Lo que queremos mostrar es cómo teniendo diferentes vectores directores y diferentes vectores posiciones, puedo empezar a trazar segmentos de la misma recta. Y para eso vamos a concentrarnos en el caso en el que los parámetros empiecen desde 0 y recorran de 0 a 1. Pues bien, vamos a variar un poquito cada uno para identificar ese punto que resulta, porque ahí no se ve y va a ser difícil pedirle al programa que nos muestre algo. Bueno, aquí voy a ocultar solamente este vector. Este es simplemente un elemento de soporte para la construcción. No es importante para lo que queremos ver. Y bueno, aquí ya tenemos estos dos puntos. Entonces, bueno, vamos a pedirle que nos marque el rastro. Esto para que sea bastante claro de qué es lo que nos está marcando. Vamos a retroceder ahora un poquito en cada caso. Entonces, por ejemplo, vamos a retroceder con este, buscando el 0 para trazar ese pedacito. ¿Sí? Y ahora vamos a venir hacia adelante para llegar hasta 1. Noten que fue lo que habíamos hablado en una franja anterior. Cuando hago eso, pues básicamente lo que estoy haciendo es dibujar el segmento de recta correspondiente a la longitud de ese vector, ¿no? Ahora vamos a hacer igual con t. Con t vamos a venir acá y vamos a empezar desde 0. Estamos en 0 y vamos a barrer hasta que t sea 1. Cuando t es 1, entonces pues vamos a tener la misma longitud ahora de ese vector. Entonces note que estamos trazando ahí dos segmentos de recta. Y yo creo que se nota un poco que esos segmentos de recta pues en realidad corresponden a la misma recta. Vamos a hacer, por ejemplo, que ese parámetro t tome valores mayores que 1. Entonces vemos que vamos a recorrer lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia acá de lo que estamos mostrando? Ahora vamos a empezar a variar ese. Ese nos vamos a ir a tomar valores menores que 1. Bueno, mayores que 2, perdón, aquí venimos con ese. Entonces note que estamos pintando pues toda la recta. ¿Cuál es como la relevancia de esto? Pues que básicamente si yo tomo un vector posición y un vector director, yo podría tomar un vector director que sea, pues básicamente, que esté sobre la misma recta. Y bueno, ¿por qué pensará que sobre la misma recta? Note que pues si borramos un poquito esto que tenemos acá, este vector que estamos tomando para ser vector director, pues está sobre la misma recta que este. O en realidad podemos pensar que también es un múltiplo escalar, ¿no?
Entonces podría tomar uno que en realidad, por ejemplo, que tenga dirección opuesta, pero que su longitud sea la mitad, que se contraiga a la mitad, y con ese vector director pues trazaría la misma recta, siempre y cuando el vector posición por donde pase pues sea el mismo, ¿no? Note que si trazamos una recta desde lo que nosotros podemos hacer acá con el programa o conocemos normalmente, la recta que pasa por esos dos puntos pues contiene a todos ellos. Es decir, si yo tomo otro vector posición y ese vector posición pues tiene coordenadas las de este punto o las de este o la de cualquiera, bueno, que estoy trabajando otra recta. Si yo tomo cualquier punto sobre esta recta y a partir de ese y lo identifico como otro vector posición, pues en realidad estoy encontrando diferentes o otra ecuación vectorial de la red. Pero lo que mostramos hace un momento es que la importancia de definir ese parámetro y de los vectores posiciones es porque me permiten trazar diferentes segmentos de recta. Permiten trazar diferentes segmentos de recta. Pero que en realidad, ya cuando pienso en todos los valores que puede tomar ese parámetro, pues dibujo en esencia la misma recta. Muy bien, gracias por quedarse hasta el final de este video. Quiero dejarle una inquietud para que usted la analice y es cómo podríamos analizar entonces si tengo otra ecuación de una recta, vamos a ubicarla acá como básicamente se hace con el programa colocando dos puntos, no sé, tal vez estos dos puntos. Para esta recta podríamos, por ejemplo, tener pues, una respectiva ecuación vectorial. Para esta también podríamos tener una respectiva ecuación vectorial. ¿Cómo reconocer a partir de la ecuación vectorial si esas dos rectas, por ejemplo, ahora sí se cruzan? O si de pronto cuando se crucen, cuando se corten o se intersecten, ese ángulo sea de 90 grados. Entonces, note que hemos hablado en este video sobre cómo más o menos identificar si dos rectas mediante su ecuación vectorial son paralelas coincidentes o si son paralelas no coincidentes. Pero dejamos un poco abierta la posibilidad para que usted pueda analizar con lo que ya se ha estudiado sobre vectores, cómo identificar a partir de la ecuación vectorial si dos rectas son secantes o específicamente si pueden ser perpendiculares.